Hola disfrutones. Hola. Seguimos en Nueva York. Lo que vamos a hacer es una excursión muy chula para conocer los diferentes distritos que hay en esta ciudad, que no es solo Manhattan. La excursión de contrastes es sin duda la más popular en Nueva York. Visitas esos barrios más complicados de llegar en tren o en metro, con un minibús muy chulo, con un guía en español. Y si venís con vuestros padres, pues les va a gustar mucho, porque es todo muy fácil, van sentaditos, les van contando un montón de cosas y están encantados. La primera parada en el barrio del Bronx es en el estadio de los Yankees de Nueva York. Tiene una capacidad de 55.000 espectadores. Los Yankees es un equipo de béisbol. Nos contaba el guía, que por cierto se llama Christian y es súper majo, que en un partido de béisbol se sabe cuándo se empieza pero nunca cuándo se acaba. Nunca puede empatar. Came up out the womb of man with everything that you demand. You could say I had a plan way before I had a fan. Some would probably call it luck. I just call it being blessed. Bueno chicos, pues seguimos en el Bronx, que la verdad es que ya no tiene nada que ver con lo que era pues hace 10 o 20 años. Ahora es un sitio mucho más seguro, se ha limpiado bastante de todos los problemas que había de pandillas, de drogas, etc. En los años 40, que había mucha delincuencia y muchos pandilleros en el centro de Manhattan, pues lo que hacen los alcaldes en esa época, en vez de evitar el problema, lo cambian de sitio básicamente y les llevan a los extrarradios, sobre todo al Bronx. Algo muy típico del Bronx y muy fotografiable son la cantidad de grafitis que hay. Este que tenemos detrás de nosotros es de un famoso rapero, porque ya sabéis que el Bronx es la cuna del rap y del hip hop, Christopher Ríos. Los trenes en altura también son muy típicos del Bronx, que es el que estabais escuchando, en estas estructuras verdes de hierro. Y de hecho se dice que Nueva York es la capital del acero y del hierro, así que... I know the truth universal, so don't let me tell you. I know that a lot of you know. Spilling pieces of a poet, don't you know it? I'm the real thing, baby. ¿Dónde estamos ahora? Pues hemos dejado ya el Bronx y hemos entrado en la isla de Long Island, donde están los barrios de Queens y Brooklyn. La primera parada es en un parque que hay gigantesco que se llama Flushing Meadows, y algunas de las cosas que hay es, por ejemplo, la cancha donde se celebra el torneo del US Open. Atracciones para los niños, hay un museo del barrio de Queens. Y esta bola gigantesca del mundo, que de hecho ha salido en varias pelis, como en Iron Man y en Men in Black 1. No te lo vas a creer, pero detrás de ti hay un chico hablando como, bueno, por el móvil, por Skype, disfrazado de mono. Le hacemos una entrevista. Nuestros seguidores creo que no saben coreano ni japonés, sí, porque ni... traducimos. No olvidéis que traducimos todos los vídeos y nos curramos poner ahí nuestros subtítulos. Pero no en coreano, hombre. Bueno, ya, pero en inglés. De Brooklyn, que es el más poblado de la ciudad de Nueva York, y uno de sus barrios, que es súper conocido, es el barrio de Williamsburg, porque aquí es donde reside la comunidad judía ortodoxa. Aquí básicamente os vais a sentir como si vivierais, pues no sé qué deciros, como si no hubieran pasado unos cuantos siglos. Os sorprenderá el número de niños que veréis por aquí. Las familias son muy numerosas, tienen entre 7 y 12 hijos. Los atuendos son muy característicos, en el caso de ellos los sombreros de fieltro, y en el caso de ellas atuendos muy conservadores, la falda siempre por debajo de la rodilla. Veréis que todas tienen el mismo peinado, lo cual es sorprendente, y es porque utilizan pelucas. Y ahora vamos andando hacia Little Italy. Es una pasada esto de Nueva York, que de repente cambias de barrio y está todo en hebreo, de repente te vas a otro, está en chino, te vas a otro, está en italiano. Lo de Chinatown hay que decir que hay que venir con la pituitaria lo más relajada posible, porque huele a pescado como en curación o algo, bastante asqueroso. Llegando a la calle Mott, salimos de Chinatown y entramos en Little Italy.
Mira. Exacto de quesos. Tipiquísimo de aquí de Nueva York, que es los espagueti con pomodoro, con tomate y las meatballs, que son como una especie de albóndigas. Es lo que comían en La Dama y el Vagabundo los perrillos. De hecho, José, vamos a hacer lo de la escena, yo quiero. José y su padre han pedido tagliatelle con ragú, también riquísima. Un tiramisú de postre. Nadie quería postre. Tutti. Y ahora todo el mundo pidiendo cucharita. Cucharita per tutti. Impresiones de la excursión Contrastes. Fantástica. He visto de todo. Me ha gustado el barrio judío, verle. Y bueno, luego compartir toda la mañana con todos vosotros. Con la familia. Con la familia. Al sur de Manhattan salen los ferries a Staten Island y en este caso donde vamos a ir nosotros, que es Governor Island. Es otra excursión ideal si venís con vuestros padres o vuestros abuelos o gente mayor, porque son apenas 10 minutos de ferry y ya veréis la isla de Governors es súper tranquila, es muy chula para andar, para pasear. Vamos. Lo que queremos es que puedan ver el skyline de Manhattan al anochecer, cuando se encienden todas las lucecitas de los edificios. Y la Estatua de la Libertad. Y la Estatua de la Libertad, claro. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. Se llamaba la Isla del Gobernador porque en la época de la dominación británica de Nueva York, el gobernador vivía aquí en esta isla. Hay también unos cuantos fuertes, porque también la isla tenía un papel de vigilancia defensivo. De hecho, ha sido una fortaleza del ejército hasta hace muy poquito tiempo que la han abierto ya al público. Estoy con Miguel, nuestro embajador. Hola disfrutones. Nos estaba contando, porque aquí hay muchas plaquitas que te hablan de la historia de Nueva York y de Manhattan, y en una de ellas lo que rememoran es que aquí cuando llegaron los colonos holandeses tuvieron que comprar la isla de Manhattan a los nativoamericanos, que eran los que verdaderamente estaban aquí de siempre, vaya. Y me da que como que les engañaron un poco. ¿Cuánto era? ¿Era 2 cabezas de hacha? Era un puñado de uñas, 2 Hombre, cabezas de hacha. El puñado de uñas muy importante. Y un collarcito. ¿Y un collarcito? Pues ya veis, solamente por eso les vendieron la isla de Manhattan, con lo que ha sido luego. A mí me gustan mucho las mecedoras de los porches, de estas casas coloniales, que son muy típicas del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, en los vídeos que tenemos colgados en el canal de Savannah o el de Charleston, veréis qué porches, qué mecedoras, qué casas. ¿Dónde estás ahora? Pues ahora estoy de gobernadora. Muy Es bien. decir, que estoy en la casa. En tu salsa, entonces. Estoy en mi salsa, aquí gobernando. Porque estoy en la casa del gobernador. Without you by my side. From the moment I dared to follow a whispering voice inside. Plan típico para los americanos en fin de semana es hacerse una barbacoa. Están todos aquí con su barbacoa portátil, en las mesas de picnic, sus sillitas. Y lo guay es que es verdad que están en un sitio privilegiado porque tienen enfrente a la mismísima Estatua de la Libertad. Sí, sí, mira. I realized I'm in love. Ooh, yeah, I realized I'm in love. No sabíamos que en Governors Island hubiera una especie de camping o glamping. Nos recuerda al vídeo que hicimos en Betanzos. Mirad qué chulas. Vamos a dormir aquí, amanecer y ver la Estatua de la Libertad y el skyline ahí. Nos acaban de decir que son entre 400 y 500 dólares la noche. Mala No sé suerte. si vamos a venir, ¿eh? Igual no, es una experiencia única, eso es verdad. Bueno,
disfrutones, vaya día que pasamos en Nueva York. Tan bueno que se nos olvidó hacer el cierre. Sí. Ya habéis visto, estábamos tomando ahí unas cervecitas artesanas viendo cómo anochecía en Manhattan. Y ahí lo dejamos, con esta imagen. Ahí se ha quedado. No olvidéis que todavía este viaje a Nueva York con los padres no ha acabado. Subiremos un próximo vídeo en el que subiremos a otro de los rascacielos más míticos de Manhattan. Visitaremos también la isla de Ellis. Si no nos seguís en Facebook, Twitter e Instagram, hacedlo porque esta semana vamos a subir un montón de fotos sobre este viajecito. Suscribíos a nuestro canal y así os llegará un mail para avisaros de que hemos colgado un nuevo vídeo, que lo hacemos todas las semanas los domingos en Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.